del Frente de Todos y referenta del Frente Patria Grande, Lucía Klug. Lucía, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte estamos con un lindo día. Estaba empezando la primavera, parece, de a poquito, ¿no es cierto? De a poco, de a poco. De a poquito. Empezó la primavera justamente este 17 de octubre pasado, donde se llevó a cabo un acto en el club, no, en el estadio de Arsenal de Sarandí, en el estadio Julio Humberto Grondona, donde, bueno, participaste junto a una delegación de el Frente Patria Grande. ¿Querés contarnos, bueno, qué fue lo que lo que sacaron de ese encuentro? Bueno, nos parece que fue un encuentro muy necesario, que culminó con una campaña de un poco más de un mes, donde, nada, gradualmente fuimos recuperando la mística necesaria para afrontar lo que fue las primarias, ¿no? Donde, bueno, esa noche todos nos sorprendimos con un Milei mucho más arriba de lo que pensábamos que iba a estar, y bueno, obviamente al día siguiente con medidas económicas bastante amargas, entonces fue todo un proceso de recuperar, por un lado, la agenda política, pero también la mística de salir a convencer. Lucía, se nos cortó, me parece. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí estás. Se nos había cortado, me parece. ¿Podés repetirlo? No, bueno, sí, esto de recuperar la mística después de lo que fueron las PASO, y bueno, poder salir a convencer de que Unión por la Patria es la mejor opción que tiene hoy la Argentina para este domingo, ¿no? Entendiendo que enfrente está Patricia Bullrich, que yo personalmente la veo en un lugar muy incómodo en términos políticos, con la emergencia de Milei, le han copado un poco la agenda, llevándola a un extremo absoluto. Entonces hoy tenemos una Patricia Bullrich que está muy dubitativa de los pasos que da en términos públicos, y bueno, ni hablar de lo de Milei, ¿no? Que pareciera que todos los días nos sorprendemos con dichos de sus referentes que son absolutamente deshumanizantes. Eso es lo que hay que tener claro, son gente que no piensa en los seres humanos, no piensan en las personas, solo ven mercados, solo ven guita, y nada, nos parece que nos ha costado mucho llegar a construir la Argentina que tenemos, con altos índices de humanidad, digamos, ¿no? En Argentina hay cosas que pasan en otros países que son naturales, que en Argentina no pasan, y hoy un chabón quiere ganar las elecciones, quiere ser presidente para transformarnos en una nación completamente gobernada por el mercado, y me parece que Unión por la Patria, la boleta Unión por la Patria es un escudo para evitar justamente eso, que nos roben nuestra humanidad. Bueno, justamente lo que fueron después de las elecciones PASO, bueno, estuvo la devaluación, como decía, el trago amargo después de las elecciones impuesto por el Fondo Monetario Internacional, pero después hubo una serie de medidas que, bueno, apuntaban justamente a recomponer un poquito lo que es el bolsillo de los trabajadores en la República Argentina. ¿Están conformes con lo que ha hecho en ese sentido Sergio Massa? Obviamente siempre se le puede pedir más en este contexto que, bueno, es bastante complicado, pero creo que a todos nos ha sorprendido, ¿no? En ese sentido no esperamos ver un Massa tan abierto a recibir algunas propuestas, por ejemplo, el tema de los lotes con servicio, claro, que había propuesto Juan Grabois en su momento, y que bueno, que Massa lo terminó tomando, ¿no es cierto? Sí, a ver, creo que fuimos los primeros en manifestar como Patria Grande, Argentina Humana, el rol de Juan en la política, en manifestar que bueno, que Massa no era de nuestro mayor agrado, y que entendíamos que teníamos que dar una discusión interna de quién nos representaba. Fuimos una PASO, se perdió, obviamente estamos acompañando, pero ir a una PASO no solo significaba una discusión interna, sino que también significó para nosotros poder constatar o armarnos de argumentos para dar una discusión posterior con el ojalá futuro presidente de la Argentina, hoy principal referente de la coalición. Y en ese plano nosotros pusimos todo a disposición de lo que creíamos justo, que tenía que ver con justamente, por un lado, medidas para los más humildes de nuestra patria, ¿no? Que son todas estas personas que no tienen un sustento fijo, ¿no? Imagínense que hoy tenemos trabajadores en blanco bajo la línea de la pobreza,
bueno, pensemos un poco en la gente que no tiene un ingreso fijo. Entonces, nosotros siempre estamos peleando por ese sector, ¿no? Nos parece que bueno, que es el más urgente, es lo más urgente a solucionar, y logramos un refuerzo de ingreso, una especie de IFE para todo su universo. Y por otro lado, una de las cuestiones que más nos afecta, porque en Argentina hay cosas que nos sobran. Por ejemplo, dólares nos sobran porque tenemos una deuda de 45.000 millones de dólares gracias a Mauricio Macri. Pero tierra hay. En Argentina tierra hay. Incluso en las ciudades más grandes y más pobladas hay tierra, y nosotros y nosotras venimos trabajando con diferentes organismos del Ejecutivo Nacional, creando los llamados lotes con servicios. Y veíamos que era una política factible, el Estado puede comprar tierra, el Estado puede, poner a usar, a poner a andar, digamos, un montón de tierra que es fiscal en la Argentina, y que en ese plano nos parecía importante ponerla a disposición de la gente que hoy no tiene un terreno donde construir su vivienda. Porque en Argentina tierra hay. Entonces, trabajamos muy duro para que salga el registro único de solicitantes. Y eso es una medida que a nosotros nos enorgullece, y que ahora logramos el registro. Si Massa presidente, vamos a luchar para que estén los 2 millones de lotes que él mismo se comprometió en el debate presidencial a otorgar. Y bueno, me parece que ahí está lo rico de la diversidad, de poder pensarnos insertados en esta coalición, ¿no? Y que todavía podemos dar una discusión para lograr y arrancar estas cosas que son muy importantes para el desarrollo humano de las personas, ¿no? Nos parece que en un gobierno de Sergio Massa estamos más cerca de lograr esas cosas, aunque nos guste más, menos, eso será cuestión ideológica de cada uno, pero en un gobierno de Milei no solo no vamos a avanzar, sino que vamos a retroceder de una forma inimaginable, porque Milei es una persona que miente descaradamente a la gente, que con un libro escrito en el siglo XIX quiere aplicar recetas que solo son posibles en su cabeza, digamos. Eso es algo irrealizable. Por favor, no compremos ante el enojo y la desesperación recetas de un tipo que lo único que va a hacer es empobrecer a los argentinos y a las argentinas y desguazar un Estado que sin duda tiene que mejorar, pero que sin el Estado, bueno, esta semana lo vimos con lo del boleto, ¿no? ¿Cuánto nos saldría el boleto? ¿Cuánto nos saldría la leche? ¿Cuánto nos saldrían un montón de cosas que hoy están carísimas, pero que podríamos estar incluso mucho peor? Lucía, Carlos Martín te habla, buen día. Una de las cosas que nosotros destacamos fue esta velocidad con la que se hizo cargo Massa de los requerimientos inmediatos que tenía Grabois, ¿no es cierto? No solo el tema de los lotes, que fue muy rápido, sino también esa ayuda que hubo para los que menos tienen. Hubo respuesta inmediata, y sabíamos que cuando le dio la carpeta Grabois a Massa, venía ese contenido. Entonces creo que los debe haber sorprendido, ¿no es cierto?, esta actuación tan rápida de Massa. Sí, me parece que, a ver, más allá de... Sí, a ver, yo creo que hay una voluntad de que eso suceda y esperemos que eso continúe. Sí. Hay que tener en cuenta que Juan hizo una buena elección, ¿no? Entendiendo que, bueno, partíamos muy desde atrás, sin aparatos, sin estructura, todo lo que ya sabemos. Fue una campaña hecha básicamente a pulmón y logramos 1,5 millones de votos en todo el país, logramos el 10% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Me parece que más allá de eso, si yo fuera Sergio Massa también le daría bola a Grabois, porque era un montón de gente en ciudades muy importantes de nuestro país lo eligió, digamos, ¿no? Entonces me parece que es parte, bueno, él lo dice todo el tiempo, ¿no? Generar estos gobiernos de unidad nacional, contemplar las diferentes miradas. Bueno, y tampoco puedes ignorar que hoy en la Argentina tenés una gran cantidad de pobres, lamentablemente, un montón de gente viviendo bajo la línea de la pobreza, y que tenés 10 millones de trabajadores informales. Sí. O sea, si vos le das realidad, bueno, hay un montón de gente que está dejando fuera, que lo que va a hacer ir a votar a Milei, porque ante nadie piensa en mí, digamos, no hay ningún sector del Estado o de la coalición política gobernante que piense en mí. Bueno, yo voy a votar a este que parece que lo va a rajar a toda esta casta que no piensa en mí, ¿no? Me parece que opera ese razonamiento en la cabeza de la gente, y me parece que más allá de la convicción, que creo que Massa la tiene, de que los argentinos tienen que tener su lote, que tiene que dejar de haber indigencia en el país, creo que hay una cuestión de que Grabois está planteando una agenda
que nos puede sacar de un embrollo que tiene que ver con la gente de clases bajas o de sectores populares que va a votar a Milei, que es como dispararte en un pie, pero está sucediendo e impera esa lógica, porque la mayoría de los votos de Milei son, por un lado, varones, que ayer lo veía en su acto muy notable, son todos varones, y también gente de los sectores populares, gente que es rapi, gente que manda a los pibes a la escuela pública, gente que va y saca el turno del hospital público. Ese es el votante de Milei. Y ahí hay que abrir un poquito los ojos y darnos cuenta de que algo a ese sector tenemos que pensar. Me parece que eso es la gran deuda del gobierno de Alberto Fernández, y esperemos que en un eventual gobierno de Sergio Massa dejen de ser la deuda para pasar a ser la prioridad, y para eso vamos a poner a disposición todos los votos que sacamos en la PASO. Sabes que hablabas recién de, bueno, esto de que si fueras Massa también hubieras escuchado a Grabois, pero aparte, y esto corre por cuenta mía, Grabois actuó con mucha madurez y coherencia política, digamos. No es fácil ver a alguien que haga lo que hizo Grabois, una persona que bueno, que lo decías, en un principio estaba muy reacio a votar o a acompañar, si quiere, una fórmula de Sergio Massa, pero enseguida, después de haber perdido la interna de Unión por la Patria, se alineó, y se alineó obviamente no gratuitamente, digamos, se alineó en base a los anuncios que fue haciendo Sergio Massa, pero que también ha demostrado una coherencia ideológica bastante fuerte, que no abunda, como te decía recién, en lo que es la política argentina. Pero en ese sentido, ¿cuál va a ser el rol que van a tener los movimientos sociales en un eventual gobierno de Sergio Massa, y cuál sería el rol de los movimientos sociales en un eventual gobierno de cualquiera de los dos personajes de la oposición política? Hola. Te digo, Sí. Hola. Sí. Hola. Ahí está. Ahí En un escucho. gobierno de Sergio Massa, el rol de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los compañeros y compañeras de la economía popular, va a ser, la definitiva ampliación de derechos, ¿no? Me parece que teniendo un gobierno compañero, compañera, me parece que hay que trabajar para subir los pisos de dignidad de esos laburantes, ¿no? Me parece que esa es la gran deuda, empezar a pensar cómo se trabaja desde el Estado, de las organizaciones, la transferencia de planes sociales, etcétera. Me parece que ahí hay mucho para trabajar. Nosotros siempre decimos que la salida a eso es el salario básico universal. El aliento a la construcción de cooperativas, la generación de trabajo y empleo dentro de las cooperativas. Me parece que hay muchísimo para ahondar en ese mundo, y que esperemos que sea una agenda que interpele a Massa, ¿no? Y en relación a un gobierno de derecha, la verdad no quiero ni pensarlo. Yo, en el caso de Bullrich, me imagino algo bastante parecido a lo que fue el macrismo, que nada, por una cuestión de contener y no tener la 9 de julio llena, como dicen ellos todo el tiempo, aumentaron drásticamente, además del nivel de pobreza que generó el macrismo, aumentaron drásticamente la cantidad de planes sociales. Así que es mentira cuando dicen que van a sacar los planes sociales, cuando dicen que los piquetes, no, es mentira. Ellos aumentaron la cantidad de planes sociales, el kirchnerismo los bajó muchísimo respecto de la época de Dualde. También hubo una recuperación del empleo muy grande, pero durante el macrismo fue un gran aumento de planes sociales. Así que cuando Bullrich hace la mala y dice es mentira, porque ya gobernaron y ya sabemos lo que hicieron. Y la verdad que en un gobierno de Milei no me lo imagino. La verdad que me cuesta imaginar cómo va a laburar Milei de cara a un sector que obviamente va a estar en la calle reclamando por sus derechos, ¿no? Porque apenas quiere aplicar su famosa motosierra ahí, dejas un montón de familias sin sustento económico, ¿no? Y ¿qué haces si te estás muriendo de hambre? Vas a salir a pelear, ¿no? Antes de morir de hambre, básicamente, o se va a generar un nivel de delincuencia. Entonces me imagino escenarios realmente bastante catastróficos. Igual, se lo escuchó atentamente, Milei también dice que no los va a sacar a los planes sociales. Sí. De hecho, los vengo escuchando hablar del Estado últimamente, lo escuché el día amarra algo del Estado presente, no sé, raro. Sí, Tienen muchas contradicciones. Una confusión ideológica grande. Ayer también puso un ratito, esta radio de La Plata, Sí. un ratito el debate de candidatos a intendentes, y lo escuchaba el chico de candidato a intendente por ellos en La Plata, y habló también de un Estado presente, de que necesitamos más Estado. No sé, raro.
Ojo también, porque están bastante desordenados en términos ideológicos, tipo tu máximo referente quiere destruir el Estado y vos pedís más Estado. Mira, ahí te hago un punto. De hecho, nosotros tuvimos, recién lo discutíamos aquí en el programa, hablando justamente de lo que fue el debate de candidatos del día de ayer, y el muchacho Luciano Guma, pibe de 26 años, ¿Qué me da? Claro, sí, y yo soy 2 años más grande, así que tampoco que soy grande en ese sentido. Pero en ese sentido, habló del tema de lo que fue el terrorismo de Estado y no fue como los demás discursos que escuchamos en ese sentido, sino que hablaba del terrorismo de Estado, en contra de la dictadura, en contra de la represión, etcétera, una cosa completamente desconectada de lo que plantea no solamente Victoria Villarroel, sino directamente Javier Milei o Bussi o otros personajes, digamos, de la libertad avanza del sector libertario. En este sentido también, a mí me interesaba poder charlar con vos porque, bueno, sabemos que vos llevás adelante una agenda en lo que tiene que ver con educación, y justamente educación es una de las cuestiones que los libertarios, de las que los libertarios más se agarran para pegarle al gobierno actual, o para pegarle directamente a lo que ellos llaman la casta. Entonces, frente a lo que es el esquema de escuelas voucher y ese tipo de cuestiones que quieren implementar desde el sector libertario, vos también proponés un proyecto de ley de escuelas de gestión social y cooperativa. ¿Querés contarnos un poquito de eso, de modo también de respuesta y de brindarle a la sociedad otras alternativas, ¿no es cierto? Sí, cuando presentamos ese proyecto se trataba de pensar la tercera forma de gestionar las escuelas, ¿no? Está la privada, la pública, y hay una dimensión social de cómo pensar la educación, que tiene que ver básicamente con gente que se organiza para construir espacios educativos por faltantes, por vulnerabilidad de la población. Ahí se le fue la voz. No se fue la voz de vuelta. A ver si la podemos reconectar. Lucía. Hola. No está pudiéndose reconectar, che. Qué macana. A ver, llamémosla de vuelta, a ver si podemos reconectar. Estaba muy interesante la charla con Lucía Clú, recordemos. 8:53, estábamos hablando con Lucía Clú, diputada provincial por el Frente Patria Grande, dentro obviamente de lo que es el Frente de Todos. Estamos hablando un poquito de lo que es los últimos días de la campaña de Sergio Massa, hablando un poquito de lo que es el futuro incierto que tenemos hasta ahora los argentinos. Ahí la tenemos de vuelta reconectada. Nos estaba hablando Lucía sobre lo que es su proyecto de ley de gestión de escuelas de gestión social y cooperativa. Lucía, ¿estás por ahí? Sí, bueno, contaba esto de que la idea es que se pueda reconocer a las escuelas de gestión social y cooperativa como una forma más, una tercera forma de pensar la educación, ¿no? Por eso la importancia de presentar este proyecto, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos una mirada de ampliar las maneras de pensar la educación. Eso no excluye a la forma privada, obviamente, pero entender que existen varios tipos, ¿no? En cambio, ahora estamos discutiendo con gente que, como decía anteriormente, ¿no?, prometen estos espejitos de colores que lamentablemente son espejitos de colores, son mentiras. Básicamente, un voucher educativo conlleva a la privatización absoluta del sistema educativo y a la competencia entre escuelas. Y cada vez que nos dicen que lo privado es mejor que lo público, resuelve más, etcétera, porque hay guita de por medio, hay que pensar en dos cosas. La primera tiene que ver con que lo privado remite a que hay que pagar por determinados servicios, y el que no tiene plata, lamentablemente, no va a poder pagarlo, ¿no? Eso es lo principal. Y segundo, que el principal objetivo de una entidad privada es ganar plata, claro, no brindar un servicio a la comunidad. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, de que una escuela hoy ya no va a estar dedicada a educar cada vez mejor a nuestros pibes, sino que va a estar destinada a ver cuánta plata. A ver, en Suecia, se aplicó esto de los vouchers. Y dos cosas. Primero, las escuelas en un momento tenían acciones en la bolsa de New York y estaban como más preocupadas por cuánto cotizaba las acciones que habían podido comprar gracias a la privatización de las escuelas que en la educación de los pibes. Y hubo un descenso terrible en las pruebas PISA, que son las pruebas que se hacen a nivel mundial, a nivel de desarrollo educativo de los pibes y de las pibas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de, bueno, no sé si la educación tiene que ser privada. La verdad creo que la educación tiene que ser pública porque es una forma de generar
ámbitos para esos pibes y pibas que tienen que educarse para el desarrollo del resto de su vida, ¿no? Me parece que eso es lo básico y esencial. Y tampoco me voy a poner fundamentalista de una escuela pública que yo sé que tiene fallas. A ver, yo soy profesora de historia, no estoy ejerciendo ahora, pero nada, todos mis amigos, tengo mucha familia, muchos amigos en el ámbito educativo, sé cómo, recorro las escuelas además, sé cómo funciona y sé que no es Disney. O sea, hoy las escuelas públicas no son Disney, algunas son muy buenas, otras son muy malas, dependen de un montón de cuestiones y de factores, pero tenemos una deuda. También escribimos un proyecto, por ejemplo, para evitar la faltante de los docentes. Y gloria y honor a los docentes, o sea, yo soy docente, banco a los sindicatos docentes, jamás me metería con eso, pero sí hay una cuestión de, de poder pensar cómo ponemos por delante la educación de los pibes, ¿no? No entrar en una cuestión corporativista, docente, de, bueno, o sea, aquí, o sea, pensar un poquito también en que ese día que vos faltás, ese pibe, esa piba, no tiene clases y se interrumpe una continuidad pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con el contexto áulica, los contenidos, bueno, un montón de cosas más específicas, pero pensar que hoy no tenemos la escuela perfecta, pero que debemos tenerla, ¿no? Y la privatización y la voucherización de las escuelas y que las escuelas funcionen como un kiosco donde, bueno, ves cuánto podés comprar y la verdad que no creo que sea la solución. La solución es ampliar y repensar nuevas formas de la educación, es pensar el rol de los docentes, es pensar un sistema de licencias que nos permita que los pibes cumplan con los 180 días de clases y tengan más horas ocupados que horas libres. Me parece que hay que pensar un poco eso y fundamentalmente, y eso lo decimos mucho en nuestro espacio, aunque nos gane algunos enemigues, pero creo que también un poco incluso Massa lo ha dicho, de los docentes y los pibes en el aula. De hecho, ahora estamos escribiendo un proyecto del despacho que tiene que ver con la reinserción escolar de los pibes que abandonan, sobre todo en el último tramo del secundario, ¿no? Me parece que hay que pensar esas salidas, mejorar el sistema, no limitarlo y privatizarlo. Muy interesante eso. ¿Y cómo te está yendo en la Cámara de Diputados? ¿Estás contenta con la Cámara de Diputados? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué harías? Y la verdad que no. Sí. Te tengo que Pocas ser sesiones sincera, tuvieron este año. Fue un año bastante agitado además, ¿no? Pasaron muchas cosas. Bueno, La Plata fue justamente el protagonista de hechos de evidente corrupción, ¿no? Sí. Eso es así, yo no tengo ningún problema de decirlo. Me parece que, por un lado, tenemos una Cámara de Diputados que, como un organismo colegiado que es, implica la voluntad de todas las fuerzas políticas para su funcionamiento. Hoy Unión por la Patria no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, sí. Entonces si todos no nos ponemos de acuerdo, no funciona. El famoso quórum, ¿no? Y bueno, pareciera que hoy no hay un interés de legislar por parte de muchas de las fuerzas políticas que la componen, y eso lleva a la quietud absoluta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que sin duda necesita una reforma muy profunda, por un lado, de su funcionamiento, de sus objetivos, de los roles y demás, pero también por otro de repensar el financiamiento de un organismo que tiene, evidentes dificultades, ¿no? Me parece que es un lindo debate para dar. Me parece que en un momento donde la gente está cuestionando tanto los gastos de la política, que, a ver, yo todo bien, pero sí. si empezás a mirar los gastos de la política, si recortás te queda, no sé, 0, no sé cuánto del PBI, la verdad que no es tanto, pero es cierto que a la gente le jode y con mucha razón, ¿no? Sí, porque hay cifras que, sí, en el PBI total de un país o de una provincia como Buenos Aires no es nada, pero que obviamente para un laburante hablar de millones de pesos implica un fuerte golpe a su subjetividad, ¿no? Y yo eso lo entiendo absolutamente. Y bueno, me parece que sí, que hay que regar un poco más de austeridad a esa Cámara. O sea, me parece que es un debate interesante de dar y que quedó a la luz, evidentemente, con todo lo que pasó con esto de las tarjetas y de los millones y todo eso. Bueno, me parece que es un buen momento para discutir una política mucho más austera que la que tenemos y obviamente los roles. O sea, ¿cuál es el rol de la Cámara de Diputados? Claro. ¿Cuál es el rol de las fuerzas políticas que le tienen que dar vida a una Cámara de Diputados? Claro.
Así es. Sí, sí. Lucía, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, nos gustaría poder seguir en comunicación con vos. Lo que te proponemos es que, bueno, porque ahora aparte estamos con todo el tema de la elección, pero que bueno, que si se quiere 2 semanitas, 3 semanitas, poderte tener aquí en el piso para abordar también todos estos temas más legislativos y más que tienen más que ver con, digamos, con la proyección de la provincia de Buenos Aires a largo plazo. ¿Te parece? Bueno, ojalá ganemos y ojalá, no lo nombré, pero Axel es nada, absolutamente de lo mejor que tenemos en la política argentina, diría, y es muy, muy importante que el domingo asegure su triunfo, así que todas las energías ahí, y bueno, ya hablaremos de ojalá el triunfo de Axel en la provincia. Esperemos. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Lucía Club, diputada provincial de Unión por la Patria, podemos decir ya hoy en día.